Bueno, genial. Bueno, antes que nada es importante tener en cuenta que, a ver, el objetivo del laboratorio eh, siempre fue como para poder mejorar un poco el tema de la práctica. El laboratorio de otorrino es una especialidad bastante específica y bueno, la idea era poder ver algunas patologías de guardia o por lo menos tener idea de lo que son las patologías de guardia en otorrino y qué hacer ante la presencia de alguna de ellas. Eh, Obviamente la virtualidad nos da ventajas y también algunas desventajas porque imagínense que todo lo que por ahí podíamos hacer o las prácticas o lo que íbamos viendo eh, con respecto a algunas cosas muy puntuales, ahora en este momento no las vamos a hacer, es simplemente un PowerPoint. Yo les voy a ir explicando. La idea es que esto sea interactivo, que ustedes vayan preguntando porque, a ver, como les dije, vamos a ver, vamos a tocar, a ir tocando temas distintos de ORL, pero que seguramente en el transcurso de todo el cursado que tuvieron los fueron viendo estos temas, o sea, no son temas nuevos para ustedes. Por eso no quiero que esto termine siendo una clase exclusivamente teórica, a pesar de que hay algunos conceptos que por ahí sirve fijarlos. No quiero que termine siendo, como les decía, una clase pura y exclusivamente teórica. ¿Se comprende más o menos la idea del laboratorio? ¿Hola? Sí, profe. Sí, Sí. Bueno, yo voy a ir pasando este PowerPoint que tengo que es a modo de guía y vamos a ir charlando algunos temas. Más que nada ustedes me van frenando con los que van teniendo duda o por ahí las cosas que van surgiendo. ¿A qué apunta el PowerPoint? Como les decía hoy, es más que nada una guía, como para que ustedes sepan qué hacer ante la presencia de una patología determinada relacionada a otorrino, estando de guardia. ¿Se entiende el concepto? Bueno, ¿alguien sabe lo que es el blast auricular? Bueno, acá lo dice claramente, es una perforación traumática de la membrana timpánica. La etiología es bastante frecuente, es muy común de ver. Esa perforación traumática habitualmente es unilateral y se produce cuando se genera una especie de ventosa sobre el oído externamente. Es decir, esto puede ser producto de un pelotazo, un golpe de puño, etcétera. Entonces, es algo con lo que se van a cruzar muy comúnmente en la guardia y la idea es que ustedes sepan cómo se presenta eso. Porque habitualmente, obviamente, el diagnóstico en todo lo que es patología auditiva, uno lo tiene que hacer, no hay que restarle mérito a lo que es la anamnesis y el interrogatorio específicamente, pero acá hay que mirar el oído, ¿está? Entonces, obviamente, tiene que tener el antecedente de traumatismo, pero además se presenta con hipoacusia, acúfeno y el antecedente. Y ustedes miran el tímpano y ven la perforación, está hecho el diagnóstico. Ahora, ¿qué hay que hacer con esto? Esto se trata igual que una otitis media aguda. Es decir, hay que indicarle antibiótico porque al estar perforada la membrana del tímpano hay inflamación, entonces también hay que, si bien no hay infección, hay un proceso inflamatorio con una membrana rota y eso predispone a que se sobreinfecte. Entonces, lo que se hace habitualmente es una profilaxis antibiótica. El antibiótico más utilizado para estos casos es amoxicilina o amoxicilina clavulánico por la gran resistencia que tenemos. Y obviamente también hay que darle analgésicos y antiinflamatorios. ¿Qué antiinflamatorios utilizamos? Corticoides. ¿De acuerdo? Profe, una duda. Sí. Además de hipoacusia había dicho que dolor y qué otro síntoma más. El dolor, el acúfeno, porque que no siempre está. El dolor está presente en todos los casos. Ahora, el acúfeno no tanto. El acúfeno puede estar como no. Y además puede tener, y obviamente hipoacusia, porque al estar rota la membrana escuchan distinto. A veces hemos visto algunos pacientes que no manifiestan tanto dolor, pero escuchan distinto. ¿Se comprende? Doctor, yo tengo una pregunta.
Sí, Yo me perforé el tímpano hace varios años por un golpe en rugby y sí. me dijeron que para reconocerlo se puede hacer una maniobra que es soplar con la nariz cerrada y se siente No, el aire que sale por el oído. Me dijeron que no es recomendable hacerlo fuerte porque podés abrir más no, la esa maniobra apertura. se llama valva. Esa maniobra lo que vos haces es abrir la trompa de Eustaquio, o sea, generás una presión positiva en Ujú. la rinofaringe, abrís la trompa de Eustaquio que habitualmente está cerrada. Entiendo. Al Mi tener el pregunta es, tímpano perforado, va a sí, salir aire por ahí. Yo no te lo recomendaría tampoco. eso te iba a preguntar, porque yo, si recomienda hacerlo como para hacer un diagnóstico, No, para no, no. sacarnos dudas. Eh, a ver, nosotros esa maniobra la hacemos comúnmente para evaluar otro tipo de patologías. Además, el reflejo estapediano, hay que evaluar, eso es parte del examen físico habitual, común. ¿Está? Vos para darte cuenta si la membrana es complaciente o no, ¿cómo haces en un examen físico cuando vos haces una otoscopía? Bueno, han hecho poco otoscopía, me parece, ¿eh? Sí. Bueno, en realidad tenés que hacer esa maniobra para ver que la membrana se mueva y eso habla de que el reflejo está bien y entonces, digamos, está ante la presencia de un tímpano normal. Obviamente, viendo la perforación, vos esa maniobra a un paciente no te serviría demasiado pedirle que lo haga porque no es que vos vas a escuchar el aire que sale. Sería como medio raro eso. ¿Está? Lo único que le vas a generar es molestia en el caso de que vos estés sospechando una perforación traumática y además totalmente reemplazable por la otoscopía, porque vos lo mirás y ves, fíjate las imágenes que te estoy mostrando acá, vos ahí ves claramente la perforación y se ve, ¿eh? Se ve. A veces hay restos esmáticos, puede haber un poco de sangre, pero se ve, ¿de Pero esa acuerdo? maniobra no nos confirmaría el diagnóstico, si bien es subjetivo porque es el paciente el que lo siente. Eso ¿Cómo, no, cómo? no nos confirma el diagnóstico esa maniobra, más allá de después tener que corroborarlo No, lo que con... te confirma el diagnóstico, lo que te confirma claramente el diagnóstico es observar la perforación. Sí, seguro. Eso confirma el diagnóstico. Lo otro no sería tan recomendable, te repito, o sea, no cambia demasiado, ¿está? Porque, a ver, para este tipo de patologías no habría, no sería de gran utilidad lo que vos estás diciendo. Obviamente esa maniobra es importante para evaluar algunas otras patologías, como te dije, pero no necesariamente esta porque el diagnóstico concretamente es observacional. Y además, obviamente, teniendo en cuenta el antecedente, porque, a ver, y acá es donde surge todo el problema. Por ejemplo, vos, que dijiste que tuviste una perforación hace mucho tiempo y que ya Sí. sabes que tenés una perforación, probablemente la tengas, si no la cerraste, porque a ver, yo estoy hablando quizá un poco de más con respecto a esto, porque esto es más específico de otorrino, pero a ver, ¿qué hacemos con esta perforación? Primero que nada, evitar que se infecte y esperarla. ¿Cuánto? ¿3 meses, 6 meses? Porque en muchos casos se cierra solo, Ujú. cicatriza la membrana. ¿De acuerdo? Sí. En los casos que no cierra, esto ya lo va siguiendo el otorrino, ¿y qué pasa? Hay que Hay que operar. hacer, hay que colocar un injerto, hay que hacer una cirugía para cerrar esa perforación. ¿Está? Entonces, volviendo al caso tuyo particular, ponele que vos no hiciste nada y no se cerró, que quedó la perforación, que también puede pasar, porque el paciente no se quiso operar o no hizo mal el seguimiento ni nada. Bueno, si yo te miro el tímpano, yo no voy a pensar que vos tenés un blast auricular. ¿Por qué? Y porque eso es una perforación crónica. ¿Cómo me doy cuenta? Y porque va a haber, primero, no va a tener los bordes congestivos como puede tener, como ven esta imagen acá. ¿Ustedes van viendo lo que yo les marco? Sí. Sí, profe. Sí, sí. Bien. ¿Qué pasa? Y además no tiene el antecedente, por eso le digo, una cosa no reemplaza a la otra. Es importante interrogar, preguntar, y teniendo el antecedente de traumatismo agudo, que eso pasó recién, y que inmediatamente después comenzó con dolor, hipoacusia, o tinnitus, y bueno, y a veces incluso pérdida escasa de sangre, y bueno, eso, y observando esto ya no hay duda que estamos en presencia de un blas auricular, ¿se entiende? Sí. Entonces, es importante saber qué hacer. A ver, de cualquier modo, si ustedes se encontraran con un paciente que tiene una perforación previa, y bueno, lo que están indicando además es el antibiótico, porque no estarían utilizando bien el antibiótico profilaxis.
Pero después el resto de las indicaciones no cambia demasiado. ¿Por qué? Porque hay que evitar que entre agua en el oído para que no se sobreinfecte y no dañe la cadena osicular. Hay que usar antiinflamatorio. Entonces, a ver, ¿cuál sería la postura? Primero darse cuenta si estamos ante un proceso agudo o no, porque obviamente el camino es distinto, pero yo no creo que vayan a tener demasiado inconveniente si esto se presentara. Incluso acá, fíjense que hay restos hemáticos. Ustedes se dan cuenta, estamos hablando de una patología aguda y una patología crónica. Y la patología aguda que les decía, nos guiamos con el antecedente y la observación. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cuánto se espera, doctor, que se cierre? No, eso es más específico de la especialidad. Eso en realidad no tienen por qué saberlo. Eso nadie se los va a preguntar ni como un dato aparte. O sea, lo mínimo son 3 meses que se espera. Ok. Bueno, seguimos. Hipoacusia súbita. Este es otro tema bastante tabú, porque en realidad todo lo que está relacionado como habitualmente, como hablábamos hoy, no tienen tanta práctica en lo que es el examen físico de otorrino. A veces estas cosas pueden pasar por alto. Y la hipoacusia súbita no es un problema menor porque, a ver, detectada a tiempo, se habla en la literatura que el diagnóstico específico no debe demorar más de 48-72 horas desde que inicia la patología hasta que comienza el tratamiento, porque disminuye radicalmente la efectividad del tratamiento. A pesar de que es un tratamiento empírico, se habla de la gran efectividad que tiene el uso de corticoides de altas dosis para revertir el cuadro. ¿Qué es la hipoacusia súbita? Es la pérdida súbita de la audición, pero de carácter neural. ¿Entiende? ¿Ustedes se acuerdan que tenían hipoacusia de tipo, o sea, la audición es de tipo conductiva, ósea, conductiva y ósea o perceptiva? ¿Se recuerdan algo de eso o nada? Hola. Sí, sí. Nadie contesta, por la duda. Yo no le estoy tomando examen. Sí, sí. Hola. Bueno, ustedes lo que tienen que tener en cuenta acá, que esta es una pérdida de la neuropercepción, es decir, una pérdida neurosensorial de un solo lado. ¿Está? La etiología de esto es muy variada. En realidad se habla de una etiología idiopática, pero lo que se hace es un tratamiento empírico justamente porque lo que se ha observado a largo plazo es la respuesta que tiene al uso de corticoides en altas dosis. Esto obviamente puede estar acompañado o puede ser la manifestación de otro tipo de patologías relacionadas más que nada a las patologías tumorales, enfermedades del ángulo pontocerebeloso y demás. Pasa que eso ya ahí entramos en otra escala de trabajo que sería más de la especialidad. ¿Qué tienen que hacer ustedes en la guardia ante la presencia de una hipoacusia súbita? Primero, darse cuenta que están ante la presencia de eso. ¿Por qué? Porque la hipoacusia súbita, fíjense acá la clínica dice que la hipoacusia neurosensorial unilateral es la sensación de oído lleno, acúfeno y manifestaciones vestibulares. Esto puede estar como no. O sea, en realidad simplemente puede venir un paciente y decir que le pasó que de golpe dejó de escuchar de un lado. Y ustedes, lo primero que tienen que hacer no es pensar que tiene una hipoacusia súbita, sino mirarle el oído. Porque mayormente, ¿qué pasa? Cuando dicen que no escuchan bien de un lado, tienen el oído tapado. Un tapón de cera, sí. Tapón de cera. Exactamente, vamos a pensar en lo más habitual y en lo más lógico. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de que no es eso? Y mirando. ¿Está? Entonces, la otoscopía es fundamental. Haciéndole la otoscopía y viendo la membrana del tímpano, haciéndole, como dijo acá el compañero en el tema anterior, la maniobra de Valsalva, a ver que esté todo bien, que no haya nada raro en el examen. Eso sí, nos empieza a llevar a pensar en la hipoacusia súbita.
¿Y de qué manera lo voy a diagnosticar? Y no, hay que hacerlo una audiometría. Lo que nos tiene que permitir sospecharlo es que ante la presencia de un examen absolutamente normal, porque ustedes diapasones en la guardia, el examen de diapasones no se lo van a hacer, o sea, estamos hablando de examen normal con una otoscopía, tiene que tener el antecedente que de golpe dejó de escuchar. Habitualmente pasa en personas jóvenes de mediana edad, esto no se ve en adultos mayores ni en niños, y bueno, ¿qué hacer después? Es parte de lo que, digamos, de la especialidad de otorrino. Ustedes lo que tienen que hacer en primera instancia es detectarlo, no se puede pasar por alto eso. ¿Por qué? Porque como les dije al principio, es de radical importancia el tiempo que pasa entre el inicio de los síntomas y el comienzo del tratamiento. ¿Se entiende? Sí. Bien, obviamente el diagnóstico con la biometría, un diagnóstico que lo confirme, ¿no? ¿Qué hacer con respecto a esto? Acá fíjense que hay muchísimas variantes de tratamiento, o sea, en realidad muchos otorrinos indican todo lo que ustedes ven acá en la imagen, pero a ciencia cierta lo que está comprobado y la efectividad del tratamiento está relacionada al uso de corticoides. Entonces, ¿qué les aconsejaría yo? Indicar corticoides y lo derivan a la evaluación por otorrino. Entonces, ante la presencia del cuadro de hipoacusia súbita detectado, a pesar de no tener audiometría, a pesar de quizás no tener la confirmación de que se trata de eso, pero sí la sospecha, bueno, ustedes les indican corticoides en ese mismo día o el otro día, puede tranquilamente ir a ver al especialista, y en el peor de los casos, no era hipoacusia súbita, suspende corticoides y se terminó el problema. Distinto sería que ustedes no lo detecten, pasen varias semanas, el paciente vuelva a consultar, pero ya en ese momento el oído muy difícilmente se recupere la pérdida de la audición que tiene. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Y el porqué de hablar de hipoacusia súbita. Bueno, después los cuadros de otitis externa y de otitis media verdaderamente no hay nadie que esté en una guardia y no vaya a ver en algún momento un cuadro de otitis externa. Esto depende mucho de la época del año, son mucho más frecuentes en verano, en la época de pileta. Y bueno, pueden ser, acuérdense que las dos formas muy clásicas de dividirla es la difusa y la circunscripta. Fíjense, acá hay una imagen de lo que sería la difusa y acá una de la circunscripta que está acá, el proceso. ¿Entiende? ¿Qué pasa? La difusa en algún momento, o muy probablemente, si no es tratada a tiempo, termina siendo una otitis media. Entonces, a veces lo que se usa es un antibiótico de amplio espectro para generar la cobertura de todo el proceso. A ver, igualmente, en las otitis externas, ¿cómo las diferenciamos de una otitis media? Porque ustedes piensen, eso está, haciendo una otoscopía, a veces, si uno no está canchero, no es tan simple de diferenciar. Y bueno, la pauta a tener en cuenta acá es que en las otitis externas, habitualmente cuando son difusas o cuando son circunscriptas también, el conducto está estenosado. Y el dolor es terrible cuando ustedes hacen la maniobra para hacer la otoscopía. Es decir, cuando ustedes le ponen el espéculo en el conducto, ahí verdaderamente es muy manifiesto el dolor. ¿Está? Porque si usted... A ver, Perdón, te escuché mal recién. No sé si ¿Te escucha mal? si fue mi computadora o algo, pero no te escuché. ¿Ahí me escucha bien? Sí, ahí sí. Lo que les decía es que la otitis externa es muy característico el dolor que presentan y es una forma importante de diferenciarla de una otitis media. Porque cuando ustedes están en presencia de una otitis externa exclusivamente, el tratamiento obviamente va a ser otro porque los gérmenes son los gérmenes de la piel y nada que ver con lo que sería la otitis media. ¿A qué voy con todo esto? Y que ustedes puedan hacer verdaderamente una diferencia. Y sin importar tanto si es difusa o es circunscripta la otitis externa, lo importante acá es poder diferenciarla de la media. ¿Está? Y a pesar de que, por ejemplo, en las difusas ustedes van a ver que
el tímpano quizás está un poco más congestivo, hay algunas características que nos permiten diferenciarla. Y lo más específico para esto es el dolor, que no permite la observación. El conducto habitualmente está tan inflamado que se estenosa, no permite el examen completo del conducto. ¿Se entiende? Cuando es circunscripta, duele focalmente donde está el proceso, digamos, purulento. Y cuando es difusa, el conducto se estenosa por completo. ¿Y eso qué pasa? Y duele muchísimo. Entonces, como les decía, el examen es muy dificultoso. Y bueno, ahí indudablemente estamos en la presencia de algo externo. ¿Qué se hace? El tratamiento es muy similar para ambas. Lo que pasa es que cuando es circunscripta a veces drena ese proceso porque es como si fuera una especie de forúnculo en el conducto que duele muchísimo, pero no pasa de eso. Pero tampoco hay que subestimarlo. Entonces, lo mínimo que se hace es indicar unas gotas como que tienen antibiótico, que tienen corticoide, que le van a servir para desinflamar y nada más. En el caso de las difusas, ya la cosa cambia porque sí es recomendable el uso de antibióticos vía oral. Lo que más se usa es la cefalexina. La adherencia al tratamiento con la cefalexina es compleja porque en realidad hay que utilizarla cada 6 horas. Ahora, actualmente hay algunos preparados que vienen de 1 gramo, porque en realidad la cefalexina viene habitualmente, tradicionalmente, 500 miligramos y se usa cada 6 horas. Ahora vienen comprimidos de algunas marcas que es 1 gramo y se puede usar cada 12. Pero bueno, los que saben de esto manifiestan que no, que hay que seguir usándolo cada 6. Pero bueno, también está el tema de la adherencia al tratamiento. Verdaderamente, decirle a un paciente que esté 10 días tomando el antibiótico cada 6 horas es bastante complejo porque habitualmente abandona el tratamiento antes. Entonces, ante esa disyuntiva, la elección mía es darle 1 gramo cada 12 y tengo más adherencia al tratamiento. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, sí. 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 Bien. Sí, Sí. ¿Ve? Bueno, si quieren preguntar algo, me van cortando y listo. A ver, después, ¿por qué está esto de otitis externa maligna acá? Porque en realidad acá el problema es una otitis externa en una persona diabética o con alteración de la inmunidad, algún inmunodeprimido, que si no tiene un tratamiento correcto, y habitualmente, a ver, también puede pasar que a pesar del tratamiento la desencadenen. Esto no se da en todos los pacientes, de esto se enferma el que puede, no el que quiere. ¿Por qué? Porque en realidad de todas las otitis externas que ustedes van a ver, muy pocos pacientes desarrollan una otitis externa maligna. ¿Cómo nos damos cuenta? Y porque tiene el antecedente de haber padecido un proceso externo y que además tiene también como antecedente ser diabético, o sea, fundamentalmente en diabéticos, por eso insisto tanto con esto, pero también aparece en inmunodeprimidos que no sean diabéticos. La observación ya nos dice todo. Fíjense, esta imagen es bastante característica, es así porque es una secreción mucopurulenta, abundante. La sintomatología es muy manifiesta porque ya compromete también todo lo que es la parte externa del pabellón, no es solamente el conducto, y ahí el proceso avanza y avanza importante, porque puede avanzar por contigüidad hacia la parte externa, tomando todo lo que es tejidos blandos, piel y generando lo que se llama celulitis facial, o hacia adentro y comprometiendo todo lo que es oído medio, peñasco, etcétera. ¿Está? Entonces, lo más importante de todo esto es detectarlo. ¿Qué se hace habitualmente? Cuando uno detecta una otitis externa inicial, de un paciente diabético o con alguna predisposición,
En lugar de usar cefalexina, las recomendaciones sería usar una ciprofloxacina. La ciprofloxacina se usan 500 miligramos cada 12 horas y cubre más la pseudomonas, que es habitualmente la que genera este tipo de patología. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Ustedes me cortan y me preguntan, porque si no, Sí, siento que profe, me estoy vale. haciendo un monólogo. Bueno, con respecto a lo que es el tratamiento de una otitis externa maligna, eso ya es para el especialista, o sea, ustedes no tienen por qué saber esto, y lo que sí tienen que hacer es saber detectarlo, ¿de acuerdo? Obviamente hay que hacerle estudios por imagen, hay que ver si no hay que hacer drenaje quirúrgico y todo, pero ahí ya entramos en algo que verdaderamente no les va a servir para el laboratorio. Sí sepan detectarlo, sepan estén atentos, que si ustedes ven, porque, a ver, lo más común que es subestimar la otitis externa, porque es algo relacionado a la época de verano, a la pileta, a los niños, pero pasa también en adultos mayores, y que si tienen alguna predisposición terminan en esto. ¿Está? Entonces, no subestimar, no quedarse con las gotitas y nada más, acá en este caso hay que medicar, ¿de acuerdo? Profe, Bueno, ¿siempre es por pseudomona? Esta. mayormente, no necesariamente es por pseudomonas. La realidad es que cuando se toman muestras de toda esa secreción, siempre está contaminada con los gérmenes de piel, puede haber estáfilo. No. La pseudomona es el más frecuente, pero no el único. Gracias. Bueno, esto es hablar de otitis media es un poco más de lo mismo, porque en realidad acá el antecedente, ¿cuál es? Acá hay, entrando un poco en lo que les decía la vez pasada, mientras hablábamos de otitis externa. La manera de diferenciarla de una otitis media, ¿cuál es? Porque acá, en realidad, el paciente, en muchos casos, si bien puede doler, y el dolor está y se describe, y nadie lo va a negar, acá el problema es que comienzan con oído tapado. ¿Está? El oído se tapa. Y nos pasa muy comúnmente que a lo mejor dicen, no me duele tanto, pero lo siento tapado. Y van pensando que a lo mejor incluso tienen cera un tapón de cera en el conducto. Si ustedes le miran, no le ven nada, o sea, no le ven nada de cera, y se encuentran con esto. Esto es una otitis media en distintos estadios, porque, o sea, no necesariamente tiene que estar en la fase congestiva o... Ustedes saben muy bien que tienen distintas fases del mismo proceso, y que incluso hasta se puede perforar, puede haber ampollas hemáticas, puede estar la membrana completamente opaca, jamonada y demás. Entonces, a ver, ¿qué es lo que los lleva a pensar que se trata de una otitis media? Primero, porque se pierde el cono luminoso de la membrana, y si no se pierde hay gran congestión que lo rodea. La membrana puede estar abombada, puede haber secreción, y además tenemos el antecedente de que no solamente duele, sino que no escucha ese lado. Por eso ustedes fíjense lo importante que es la otoscopía, porque de todas las patologías que vimos hay que mirar el oído. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? No pueden hacer un diagnóstico solo con el interrogatorio. Y mirarlo nos va a permitir hacer un diagnóstico diferencial a la brevedad. O sea, algo muy simple. Esto le lleva minutos, nada más mirar el oído, y ya con eso, entre el interrogatorio y lo que vimos en el tímpano, ya podemos hacer un montón de diagnósticos diferenciales. Se dan cuenta un poco la importancia de la otoscopía. Por eso, a ver, la idea del laboratorio también es que ustedes puedan hacer eso. Ahora, bueno, como les dije hoy al principio, la virtualidad nos permite estar comunicados, pero bueno, estas cosas, estas prácticas, y en algún momento las tienen que hacer porque les va a ayudar. A pesar de que después hagan otras especialidades o que nada que ver con lo que es otorrino, y bueno, guardias en algún momento van a hacer, o por lo menos inicialmente hasta que hagan alguna residencia, y van a tener que tener las herramientas adecuadas como para poder hacer las cosas bien, ¿no?
A ver, vamos a seguir. Es como, bueno, acá se escribe todo lo que pasa con, fíjense en la clínica, con con la otitis media. Pero ¿qué pasa? El dolor. El dolor habitualmente, como les dije, está, pero no es el síntoma más característico. O sea, es dolor e hipoacusia. Dolor e hipoacusia. Dolor e hipoacusia es otitis media. Ustedes tienen que mirar el oído. Y lo que pasa es que ahí en esa subjetividad de dolor y de hipoacusia entran un montón de cosas, porque también van a recibir en la guardia pacientes con un tapón de cera que dice que le duele. Y bueno, eso ahí, por eso está un poco en ser criteriosos y a ver, guiarse con el examen físico. ¿Ahí está? Vuelvo a lo que es la importancia de la otoscopía. Bueno, puede tener fiebre, no siempre, porque no es tan común que tenga fiebre, salvo que sea un proceso verdaderamente extenso o que ya lleve varios días de iniciado el proceso sin tratamiento. ¿Qué, qué tratamiento habitualmente hacemos? Un tratamiento con antibióticos vía oral. La elección es la amoxicilina clavulánica hoy en día, por la gran resistencia antibiótica que tenemos. Ahí está, no sé si lo pueden ver, está lo que sería la dosis adecuada. Nosotros en el adulto usamos un gramo cada 12 horas durante 7 a 10 días. Y obviamente no se tiene que mojar el oído, evitar, a veces incluso al sentir tapado también se ponen hisopos, de todo, bueno, no tienen que hacer nada, no se tienen que tocar el oído, no hay que indicarle gotas porque a diferencia de lo que es la otitis externa, esto es un proceso en el oído medio, y el uso de gotas no cambia absolutamente nada. Acá es analgésico, si hay un proceso inflamatorio muy importante, que ustedes noten que la membrana está verdaderamente abombada y demás, que lo alivia mucho el corticoide, pero acá no se usan altas dosis, acá no se usa el corticoide a largo plazo, es una dosis única y suficiente. Y después seguir con analgésicos comunes y obviamente el antibiótico. ¿De acuerdo? ¿Pedimos? Bueno, complicación de la otitis media aguda, la mastoiditis aguda. Esto es un cuadro que habitualmente o que mayormente se ve en los niños, no se ve, no es una patología tanto del adulto. Y acá es algo que también, a pesar del tratamiento de la otitis media y de de estar haciendo un tratamiento correcto, puede desencadenarlo, igualmente puede desencadenar un cuadro de mastoiditis aguda. ¿Por qué se menciona esto? Porque ustedes tienen que estar atentos y saber detectarlo. Es simplemente, a ver, ¿qué pasa acá? Si ustedes no detectan un cuadro de mastoiditis aguda, esto puede ser una fatalidad. Imagínense que, bueno, es algo que hay que considerar estando de guardia. Sí, la idea no es asustarlo, simplemente es, a ver, darle las herramientas para que ustedes estén atentos, por lo menos de las patologías relacionadas a la especialidad. Y como les dije, la mastoiditis aguda, fíjense, es bastante simple de diagnosticar. ¿Por qué? Y porque tiene el antecedente de una otitis media, o no tratada, o mal tratada, y en el menor de los casos hizo bien el tratamiento, pero igual lo desencadena. Pero bueno, como les decía, habitualmente sean niños, fíjense, es muy simple de observar porque en el examen físico ustedes ya ven el pabellón desplazado hacia abajo, hacia afuera, ¿está? Y un dolor importante, y toda la tumefacción en el área mastoidea, o sea, bien retroauricular, se ve toda la colección, o sea, se palpa la colección. Esto, a ver, ¿qué hay que hacer acá? Y acá es tratamiento antibiótico endovenoso, internación, por supuesto, y obviamente en manos de especialistas no RL, porque esto en muchos casos requiere de drenaje quirúrgico, o en la mayoría, les diría, hoy día. Bueno, esto es una patología bastante común de ver. Acá había un compañero que dijo que jugaba al rugby, seguramente lo debe haber visto. El otro hematoma. Sí, perdón, lo tengo. Bueno.
Yo acá no estoy viendo nada porque o sea, yo veo únicamente la pantalla. Mirá, en realidad esto, como les decía, es muy común, muy común de ver. ¿Por qué? Porque esto con la simple fricción del pabellón se desencadena. ¿Y qué pasa? ¿Qué hay que hacer? O sea, el diagnóstico es muy simple porque fíjense la deformidad que genera. Acá el problema es no drenarlo a tiempo y que esto genere una cicatriz dentro del cartílago y esa cicatriz empieza a generar deformidad del pabellón. Es decir, ustedes saben que el cartílago se nutre por imbibición, ¿está? Y si ustedes tienen un hematoma que comprime, deja de nutrirse en 48, 72 horas, lo mismo que pasa con el cuadrangular a nivel del tabique, se necrosa el cartílago, se muere y no se recupera nunca más. Ustedes habrán visto lo más común de ver este tipo de pabellones deformados es en los luchadores de MMA. No sé si los han visto, pero la mayoría tiene la oreja deformada. ¿Y por qué? Justamente porque a pesar, cuando esto es recidivante, obviamente, a ver, si ustedes detectan a alguien que le pasó por primera vez y lo drenan, no va a tener deformidad del pabellón o probablemente no la tenga. Pero si esto es reiterado, seguramente va a haber deformidad. Por eso los luchadores tienen todos. Y que, como les decía, es muy simple ver. A veces se puede generar de forma espontánea, sí, hemos visto, pero es muy raro. Siempre está el antecedente traumático y lo que ven acá. ¿Y qué se hace? Se drena, no se punza, se drena. Es decir, hay que hacer un corte. Primero, si ustedes quieren punzarlo para sacar algo de líquido y mandarlo a analizar, perfecto, porque esto habitualmente es hemático. Pero como les decía, a veces es espontáneo y puede ser por algún proceso quístico y demás. Pero si vamos a lo común, que esto es postraumático, lo que hay que hacer es drenarlo, no punzarlo. Porque si ustedes lo punzan, ¿qué puede pasar? Se vuelve a formar. ¿Está? Y estamos en la misma. Entonces, la diferencia entre punzarlo y drenarlo es que, obviamente, tratando de hacerlo en un lugar con la mayor esterilidad posible, con las medidas antisépticas más efectivas que tengan a su alcance. ¿Por qué? Y porque si no, además, le agregan otro problema al paciente, porque se le va a infectar. ¿Está? Entonces tiene un hematoma, tiene la posibilidad de necrosis del pabellón y usted le agregan otro problema. Si ustedes cuentan donde están haciendo guardia con un servicio de otorrino, directamente, obviamente estamos hablando para aquellos colegas que estén en un servicio de guardia y no tengan un servicio de otorrino a la brevedad que los pueda asistir. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que hacer hasta que puedan derivar. Y en este caso, ¿qué se hace? Se drena, no se punza, porque punzarlo, como les dije, obviamente va a recidivar. Y drenaje es hacer un corte. O sea, usted tiene que primero limpiar lo máximo posible, desinfectar la zona donde van a hacer el corte y hacer un cortecito con una hoja de bisturí en alguno de esos lugares donde hay un relieve. Entonces ese cortecito que ustedes le van a hacer no cambia absolutamente nada. El defecto que pudiera llegar a generar es mucho menor que el defecto que generaría el hematoma no drenado, ¿está? Y obviamente, si yo les digo un corte, es por eso esto lo tienen que ver, esto quizás, fíjense, sería algo que yo haría, por ejemplo, acá, o ahí abajo, ¿está? Eso me permite drenar absolutamente todo el proceso. Además, esto estando tan urgente, lo que se hace habitualmente se punza como para que pierda un poco de presión y después sí se drena. ¿De acuerdo? Y después lo terminan de drenar comprimiendo. ¿Está? No hace falta, no lo tomen lo del corte como que tienen que cortarle la oreja. No me voy a hacer responsable de eso. Imagínense, como les decía, se hace una pequeña incisión en los lugares donde hay relieve que prácticamente pasa desapercibido en un futuro de eso y les permite drenar todo el hematoma. Y además, ¿qué se hace después? Y hay que generar compresión, porque si ustedes drenan el hematoma y después no comprimen la zona, se vuelve a formar. ¿Está? Es decir, después de drenarlo, se hace un vendaje compresivo
y ahí sí, ya después lo mandan al otorrino. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Hola. ¿Se dan antibióticos después también? Absolutamente. Se hace Gracias. cobertura antibiótica. Ok, gracias. Que vayan preguntando porque vos sé que como yo no veo a nadie, me imagino, digo, a lo mejor me desconecté y seguí hablando. Ustedes avísenme. Clemón periamigalino, bueno, no hay mucho secreto acá. Ustedes seguramente, hola, a ver. Con lo que respecta al fenómeno periamigalino, como les decía, no hay mucho secreto. Ustedes ya tuvieron teóricos, tienen clases específicas de fenómenos periamigalinos. Sepan que hay que detectarlo a tiempo. Sepan que el flemón periamigalino tiene una sintomatología bastante clara porque el paciente tiene trismo, tiene el antecedente de una amigdalitis, tiene el antecedente de estar en tratamiento por esa amigdalitis, pero el trismo, la odinofagia y el examen mirando el desplazamiento medial de la amígdala con el abombamiento del pilar anterior. En la mayoría de los casos unilateral es diagnóstico casi específico, les diría. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Obviamente todo paciente con un flemón periamigalino hay que internarlo porque el periamigalino se puede transformar en laterofaringio y el laterofaringio la fascitis del espacio profundo del cuello, una mediastinitis y el paciente se va al tacho. Entonces, paciente con flemón periamigalino se interna, se le indica antibiótico endovenoso y obviamente hay que pasárselo al otorrino, ¿no? Porque, a ver, vamos a ser un poco concretos en esto. El tratamiento específico lo hace el otorrino. Ustedes lo que tienen que hacer, estando como médicos de guardia, es saber detectarlo. No pueden pasar por alto un flemón periamigalino. Entonces, basta con la internación, con la indicación del antibiótico y obviamente, antes de llamar al otorrino, lo que correspondería sería hacer un estudio por imágenes. Habitualmente la tomografía con contraste es lo más indicado, salvo que tenga alguna contraindicación específica. Cuando tienen hecho todo eso, recién ahí se comunican con el otorrino. Si no tienen otorrino en el lugar, lo tienen que derivar a algún lugar donde haya algún servicio de otorrino que lo pueda asistir. ¿Por qué? Porque a veces se drena en forma ambulatoria, a veces hay que operarlo, depende del proceso. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Lo mismo para los cuerpos extraños, ustedes tuvieron, no es lo mismo que el flemón, ¿no? Lo que quiero decir es que ustedes ya tuvieron teóricos de esto, me parece muy exagerado hablar de un teórico de cuerpo extraño porque, a ver, ustedes tienen que detectar ciertas cosas y saber qué hacer con respecto al cuerpo extraño según la localización. En el oído es muy simple porque, salvo que sea una pila de reloj, las pilas botón que habitualmente se ponen los chicos, que es bastante común de ver eso, porque eso no hay que hacer lavado, eso hay que intentar sacarlo, y si ven que no se puede, derivarlo al otorrino, porque hay que sacarlo a la brevedad, porque ¿qué pasa? La pila de reloj sulfata, daña el tímpano, lo perfora, lo hace añicos, y además de eso genera un proceso inflamatorio tal que la reacción inflamatoria hace que el conducto se empiece a estenosar y lo cierra. Entonces eso no hay que demorarse, no hay que esperar o decirle, bueno, sacate un turno con el otorrino ni nada. Ustedes detectan una pila de reloj en el conducto auditivo en un niño y lo tienen que derivar para que lo vea el otorrino a la vereda. Lo mismo pasa con la pila de reloj en la nariz, en los niños, ¿está? Porque necrosa lo que toca y habitualmente contacta con el tabique y lo perfora por completo, ¿está? Obviamente, después de las 48 horas, pero no es que ustedes, una vez que lo detectaron, tienen 48 horas para consultar, no, ustedes lo detectan y lo tienen que derivar inmediatamente, ¿está? ¿Por qué? Para evitar una complicación futura. Después del resto de los cuerpos extraños en el oído, ustedes saben que, a ver, instrumentar yo no se los recomendaría tanto si no están cancheros, no están cancheros con una otoscopía y demás. ¿Por qué? Porque lesionan el conducto, va a sangrar y no van a ver nada y va a ser peor. Directamente, si ustedes lo pueden observar a través de una otoscopía, lo que tienen que hacer es un lavado y con eso sacan el cuerpo extraño.
cómo hacer el lavado y eso en algún momento cuando se active, se reactive la circulación de alumnos en el hospital, los espero en la sala de otorrino y les muestro cómo se hace eso. ¿Qué más? Bueno, si fueran en fosas nasales, obviamente esto pasa en la población pediátrica y lo que hemos visto de todo, hemos visto que tiran aire de un lado para que salga del otro, o sea, pasan un montón de cosas. Lo que ustedes tienen que hacer, si es de material metálico, hacerle alguna radiografía, un enmentonazo placa, un cabum, como para tratar de identificar la localización, pero acá es derivación al otorrino, es algo que ustedes con una rinoscopía anterior lo estén viendo. ¿Está? Y después lo que es cuerpo extraño en vía aérea, la mayoría son cuerpos extraños que se impactan en hipofaringe, las espinas de pescado son re frecuentes también dependiendo de la época. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que hacer estudio por imágenes, radiografía, RX de cuello, perfil, partes blandas, pero no es para ver la espina, obviamente, es para ver si hay complicaciones a raíz de eso, porque hemos visto espina de pescado de una semana de evolución. Es decir, la RX de cuello se pide simplemente para detectar alguna complicación y obviamente eso es una práctica que realiza el ORL. ¿Cómo hacen en algunos casos? He visto, le ponen lidocaína spray y usan el laringoscopio que se usa para intubación, pero bueno, hay que estar canchero también para eso. Nosotros utilizamos la metodología, otro tipo de metodología mucho más específica, ¿no? Traumatismo de pirámide nasal, muy común de ver en una sala de emergencia, en una sala de guardia. Acá yo no voy a poner a hablar, imagínense todos los temas que estamos viendo, como les dije al principio, la idea no es hablar de lo teórico, sino más bien de qué hacer ante la presencia de un traumatismo. Lo primero que ustedes tienen que hacer es, el cuadro es muy claro, no hace falta a lo mejor tanto interrogatorio, simplemente el antecedente, y en la evaluación ustedes lo que tienen que ver es qué tipo de deformidad tiene, porque la reducción a veces es más en manos del especialista que del médico de la guardia. Salvo que se animen, que muchas veces he visto, y que lo hacen bastante bien. Lo que pasa es que al hacer eso también tienen que asumir el riesgo de complicaciones. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones de hacer una reducción en guardia? Y el sangrado, la deformidad posterior y el hematoma. Pero el hematoma no, el hematoma debajo de la piel, sino interno, el hematoma en el tabique. ¿Está? Lo más importante que ustedes descarten, o sea, ¿qué les aconsejaría yo? A lo mejor no meterse tanto con la reducción, salvo que verdaderamente estén cancheros, pero sí hacer una buena rinoscopía, indicarle analgesia, porque esto, no, salvo que sea una fractura severa, una fractura facial severa, un trauma facial severo, LEFOR y demás, el traumatismo nasal simple, sin que sea una fractura expuesta, eso se puede tratar en forma inmediata. ¿Qué significa? Que hay incluso hasta 10-15 días para hacer la reducción. ¿Está? Entonces eso ya va en manos del especialista. Ustedes sí tienen que recomendar analgesia. ¿Y la analgesia de qué forma? Le pueden dar analgésicos vía oral, pero sirve mucho la analgesia local y eso es frío local. ¿Está? Tiene que ponerse hielo en toda la pirámide nasal, por lo menos 48 horas hasta que vea el especialista. No tiene que darle profilaxia antibiótica y obviamente, como les decía, descartar. Si ustedes le piden tomografía, le piden radiografía, es lo mínimo que pueden pedir, una RX de huesos propios y una mentonazo placa. La tomografía sería lo ideal porque permite ver el tipo de fractura, incluso para el que vaya después a trabajar sobre eso. Pero ¿qué pasa? Como les decía, lo más importante es descartar el hematoma del tabique. ¿Está? El hematoma del tabique, a ver, no tengo ninguna imagen de eso. ¿Cómo se van a dar cuenta? Porque la primera parte del septum nasal, el cuadrangular, ustedes vieron que
la consistencia del cartílago es bien plana. ¿Y cómo hacen la maniobra? Tiene que ser bimanual. Tienen que usar el dedo, el meñique de cada lado, ponerlo, obviamente poniéndose guantes, ¿no? Pero poner de cada lado y palpando, haciendo una maniobra bimanual, palpando la consistencia cartilaginosa del septum. Si ustedes, esa es la forma que más comúnmente se puede, a ver, como confirmar la presencia de un hematoma, que obviamente la confirmación es drenándolo y mirándolo. Es decir, para poder diagnosticarlo está el antecedente de trauma, hay que hacer una rinoscopía, porque muchas veces quien está canchero y con el tema de la rinoscopía se da cuenta enseguida si se trata de un hematoma o no. Además, no es por la pérdida de sangre, porque el traumatismo, los sangrados habitualmente traumáticos se autolimitan, sino que es más bien por la obstrucción que logra el mismo traumatismo, porque muchas veces va a decir, sí, yo después que me golpeé estoy respirando mal, pero este es otro tipo de obstrucción. ¿Por qué? Porque es súbita, es brusca y es completa, porque el hematoma expande hacia afuera y bloquea por completo la fosa nasal. ¿Y ustedes cómo lo van a ver? Sí, una imagen abombada del septum nasal que bloquea la entrada de aire. Eso es la forma más simple, puede ser unilateral o bilateral. Si ustedes tuvieran la duda, ahí sí utilizan la maniobra bimanual, es decir, meten el dedo dentro de la fosa nasal y palpan si está el cartílago o si palpan el hematoma. ¿Se entiende? ¿Van entendiendo lo que les digo? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. Y último tema, la vedette, la epistaxis. ¿Qué hacer ante este tipo de cuadros? La idea del laboratorio es, bueno, justamente que los otros temas pasen un poco como más rápido hasta llegar a este, que nadie que haga guardia va a poder zafar en algún momento de tener que hacer un tratamiento para un paciente con epistaxis. Entonces es muy importante saber qué hacer en el momento porque, a ver, como básicamente lo que yo les recomendaría es tener como memorizados ciertos pasos que ustedes no pueden olvidarse para que después no tengan complicaciones y no sea un caos. Obviamente salteando un poco lo teórico, ustedes, porque muchas veces el paciente viene derivado de otro lugar. Si ustedes están en un centro de complejidad alta o de mediana complejidad, de los centros más chicos les van a derivar y a veces viene en ambulancia, no habla demasiado, a veces no colabora. Ustedes lo que tienen que hacer, ni bien llega el paciente, ¿qué es lo que hacen? El paciente tiene que estar sentado, en posición neutra, con la cabeza derecha, porque ustedes no sé si habrán visto que es común que la gente levante la cabeza cuando tiene sangrado nasal. Nadie sabe por qué, porque se ve que al tragarlo piensa que eso lo va a frenar. Entonces, ¿cómo evalúan ustedes el paciente? Sentados en posición neutra. El paciente tiene que estar en posición cabeza derecha, ni para atrás ni para adelante, porque aparte eso les va a permitir ver dónde está mayormente el sangrado, para dónde va el caudal mayor de esa epistaxis. Obviamente, ¿qué hay que hacer? Ir, interrogarlo. Un breve interrogatorio les va a ayudar un montón, porque ustedes les tienen les tienen que preguntar, básicamente, cómo empezó y, sí, obviamente para descartar que no sea traumático, cómo empezó y cuándo empezó, que nos va a dar un poco la idea de la jerarquía que tiene el sangrado. ¿Está? Habitualmente, ya sea venoso o arterial, que más comúnmente, bueno, los más comunes son los capilares y los anteriores, pero estamos hablando de un sangrado verdaderamente severo y mayormente es arterial. Y por más que sea arterial, es como intermitente. Tiene momentos que es una catarata de sangre y tiene momentos que frena, pero no porque hayan hecho algún tratamiento ni nada. Es así, es intermitente, pero bueno, eso les tiene que hacer sospechar que estamos ante la presencia de un sangrado arterial. Obviamente, en el momento que sangra, es de muy gran magnitud. ¿Está? Entonces,
lo que a ustedes más que nada les va a servir, una vez que empezaron a interrogar, tienen que descartar, obviamente, que no sea medicamentosa. La ingesta de aspirina es muy común, es una causa muy frecuente de ver como causa de sangrado nasal. ¿Está? Y la otra causa frecuente es la hipertensión arterial. Es decir, entonces apenas llega, si no lo trajo en ambulancia ya con todo listo al paciente, ustedes tienen que en la sala de guardia colocarlo en una vía endovenosa, una vía periférica. ¿Por qué? Porque mientras ustedes incluso están haciendo el taponaje, baja la presión y además, dependiendo de la cuantía, el paciente se puede chocar. Y si ustedes previamente no le pusieron una vía, verdaderamente va a ser una fatalidad. Entonces, volviendo un poco al orden que les decía, es paciente sentado, con cabeza neutra, lo interrogan para ver algún antecedente realmente de jerarquía, le van colocando, le piden a la enfermera, algún asistente que le vaya colocando la vía periférica, porque tiene que tener vía periférica ni bien empiezan a trabajar ustedes. Y para poder determinar, porque cuando el sangrado es de gran jerarquía, sangra de las dos fosas nasales por rebasamiento, escupe sangre por la boca, ustedes no van a saber de qué lado está sangrando hasta que no le hagan una pregunta clave. ¿Qué pregunta le tienen que hacer? A ver si alguno sabe qué pregunta le tienen que hacer al paciente, para darse cuenta de qué lado está sangrando. ¿Se ¿En qué entendieron todo? ¿Empezó? ¿Eh? ¿De qué lado empezó? Muy bien, excelente. Ustedes tienen que preguntarle de qué lado empezó. Por más que sangre de los dos lados, con esa pregunta y esa respuesta ustedes se juegan, dicen de la derecha y es la derecha. Es muy raro de ver un sangrado nasal severo que sea bilateral, salvo que sea traumático. Entonces ustedes le preguntan, por más que esté escupiendo sangre, que sangre por las dos fosas nasales, porque hemos visto un montón, esto parece una pavada, y nosotros recibimos pacientes de todos lados derivados, tapados de los dos lados. Lo tapaba uno, seguía sangrando el otro, le tapaban del otro, y no es así. De donde empezó es donde ustedes tienen que hacer el taponaje. Antes de empezar a hacer el taponaje, obviamente ya con vía periférica colocada, ustedes tienen que juntarse las cosas que van a utilizar previo a arrancar el procedimiento. ¿Por qué? A ver, ¿están viendo la pantalla? Sí, se ve. Sí, sí. ¿Por qué? Y porque si no, no lo van a poder hacer nunca bien. A ver, ¿qué es lo que van a utilizar? Yo lamento, no tengo los elementos acá para mostrarlo. Habitualmente tengo una maqueta y absolutamente todo, pero bueno, esta es un poco la condición de la virtualidad. De todas maneras, como les decía, ni bien se active todo lo que es la rotación en el hospital, a ver, no estamos a toda hora y todos los días, pero en los momentos que estamos no hay ningún problema, que se vayan turnando, vayan yendo, y yo o cualquiera de los porrinos que está ahí en la sala les va a mostrar cómo hacer el tapón, cómo utilizarlo con la maqueta y absolutamente todo, y ustedes van a ver que es distinto. Pero bueno, ahora espero que yo voy a ir tratando de ser lo más simple posible como para que me vayan entendiendo. ¿Qué es lo que tienen que tener a mano? Una sonda Foley. A ver, vamos a empezar por aclarar primero que nada que yo les voy a dar el tratamiento que pueden hacer en la guardia. ¿Cuál es el tratamiento que haría yo como otorrino? Es absolutamente distinto. ¿Pero por qué? Porque tenemos otras herramientas, tenemos otras cosas para hacer y además porque estamos entrenados para esto. Hoy en día una epistaxis severa y prácticamente es quirúrgica casi siempre. ¿Está? ¿Por qué les aclaro esto? Porque no quiero que lo tomen como el tratamiento de elección. ¿Está? Esto es el tratamiento que pueden tener más a mano de un paciente con una epistaxis severa y sin la presencia de un otorrino o de un servicio de otorrino cerca. ¿Está?
Acá yo les estoy dando las herramientas como para el qué hacer hasta poder compensar el paciente y en el peor de los casos poder derivarlo hasta que ustedes reciban o sea, hasta que se puedan comunicar con un otorrino que los vaya a ver al lugar. ¿Se entiende lo que les digo? Eso es importante que ustedes lo entiendan. Sí, profe. Sí. Entonces, esto es una herramienta para poder frenar un sangrado, pero no es el método de elección que habitualmente tenemos los otorrinos. Entonces, como les decía, ustedes tienen que tener a mano una sonda Foley, porque también está el tapón ustedes habrán visto en el libro que está el tapón de gasa posterior, como escribe. Hoy en día, en algunos lugares de guardia, nosotros en el hospital en el servicio, el hospital centenario, tenemos el Merosel, que es una sustancia expandible, ¿está? Y que es como una lámina que uno lo coloca después de haber hecho vasoconstricción, se hidrata, se infla, expande y frena el sangrado. Hay muchísimas formas de taponaje, pero la sonda Foley es la más tradicional, ¿está? ¿Qué número tiene que ser? ¿Alguien sabe? 16. Excelente, excelente. ¿Ya han estado en el laboratorio ustedes? Porque he visto que estas respuestas habitualmente no las dan. O están estudiando, muy bien. La sonda, la Foley 16. ¿Por qué? Porque, a ver, la 18, ya a partir de la 18 son como a veces medio grotescas y les va a costar incluso pasar por la fosa nasal. Si tuviera alguna desviación y demás, verdaderamente los va a complicar. ¿Qué es otra de las cosas que tienen que tener? Tienen que tener dos recipientes colectores, uno para colocar abundante solución fisiológica y otro más pequeño para poner silocaína con epinefrina. El preparado viene así, silocaína con epinefrina, el frasco ampolla grande. Si no tuvieran eso en la guardia, porque no en todas las guardias tienen, ¿cómo lo preparan eso? Son 2 ampollas de lidocaína al 10%, ¿está? Más una ampolla de adrenalina. Al 2%, ¿dije 10? Sí, al 10 dijo. No. Sí, al 10 dijo. Vale. Las dos ampollas de lidocaína más una de adrenalina. Todo adentro del mismo colector. ¿Sí? ¿Para qué va a ser eso? Para embeber algún algodón y poder hacer vasoconstricción. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Qué pasa? Sí. Además tienen que tener gasa, tienen que tener una buena luz y si no tienen pinza de bayoneta tienen que tener una pinza de disección fina, delicada y además, bueno, si tienen espéculo de Killian sería lo ideal, si no, se arreglan con la mano levantando, con el pulgar levantan la punta de la nariz y eso les va a permitir hacer una maniobra que les permite ver dentro de la fosa nasal. La luz, no una linterna, sino algo que se puedan colocar en la cabeza, un frontoluz, ¿sí? Si no lo tienen, que habitualmente cuando uno va de guardia, yo no sé cómo hace muchísimos años que ya no hago guardia, pero a veces uno se lleva diariamente algunos elementos. Bueno, el frontoluz sería una recomendación, más que una linterna. Eso van a conseguir, son baratos y verdaderamente lo pueden usar de linterna, pero también les va a ayudar en casos como este. ¿Qué pasa? Y obviamente tienen que tener un ayudante. ¿Por qué? Porque solo el taponaje con sonda Foley no se puede hacer. Bueno, una vez que ustedes tienen todo eso armado, tienen que primero limpiar la fosa nasal. ¿De qué forma? ¿Qué van a hacer? Le podemos decir al paciente que se tape la otra narina y que, digamos, haga fuerza. Que se suene, exactamente. Tiene que sonar, se tiene que soplar
de la fosa nasal que sangra hasta sacar todos los coágulos. Obviamente tienen que tener un recipiente ustedes, está, para que eso lo puede tener el mismo paciente, para que vaya cayendo el coágulo ahí, incluso después de que largó todos los coágulos, la solución fisiológica, cargan jeringa de 20 y van lavando dentro de la fosa nasal. De la fosa nasal que sangra de una y de otra le dicen que abra la boca para que cuando tiran de un lado salga por la otra fosa nasal. ¿Está? Eso les va a permitir limpiar bien la fosa nasal. Una vez que limpiaron la fosa nasal, arman torundas de algodón, obviamente de a una, le van poniendo dentro de la fosa nasal que sangra. ¿Para qué sirve esto? No es para frenar el sangrado y poder trabajar en limpio, sino que sirve para ir haciendo vasoconstricción. En algunos casos esa vasoconstricción que se genera también frena un poco el sangrado y a veces uno puede pensar que con eso ya está. No, no está con eso. Ustedes tienen que seguir, por más que pongan el algodón y el sangrado frene, ustedes tienen que seguir haciendo todo el procedimiento. ¿Por qué? Y porque si no en 10 minutos el cuadro va a ser mucho peor. Entonces, Profe, la torunda, disculpe, ¿Cómo? la torunda de algodón va con silocaína y epinefrina o va sola? Exactamente. Ah, está. Esa preparación que ustedes tienen es para embeber el algodón y colocar. Obviamente, no toda esa solución, el frasco, como les dije, entero, o la preparación que ustedes van a hacer, no va todo en un algodón. Ustedes van a ir armando como una torundita de algodón de unos 5 a 7 centímetros y la van a ir colocando dentro de la fosa nasal. ¿Por qué les digo de a uno? Porque si ustedes ponen 4, 5, 6 torundas de algodón, se olvidan alguna seguro. ¿Está? Y después les generan, además del epistaxia, otro problema porque es un rinolito eso. ¿Sí? Genera infección, olor y van a quedar muy mal. ¿Qué pasa? Además, ¿qué pasa? Cuando ustedes están ante la presencia de un sangrado bastante severo, no vayan a pensar que van a poner ese algodón y ya frenó el sangrado. Que si bien puede pasar, como les dije previamente, no es lo más común. ¿Y qué pasa? Entonces, ustedes van a poner un algodón y si el sangrado es abundante, lo van a perder de vista. Por eso siempre tienen que dejar una parte, o sea, la torunda que ustedes arman tiene que tener una forma ovalada y siempre una parte tiene que estar a la vista. ¿Se entiende lo que digo? Ustedes tienen que colocar ese algodón pegados en el ángulo que va entre el septo nasal y el piso. ¿Se entiende? Y entran así a lo largo, llevándolo con la pinza delicada, no con la mano. ¿Me van entendiendo? ¿Van siguiendo ahí? ¿Pueden imaginárselo? Sí. Sí, profe. Bien. Yo sé que esto les va a generar un montón de dudas, como les dije, se van organizando si quieren, yo los veo en la sala de otorrino y les muestro cómo se hace. Pero al margen, una vez que, si usted, obviamente, acá tienen dos opciones, que eso lo frene por completo, que es muy raro que pase, o que siga sangrando abundantemente. ¿Qué hacen? Dejan ese algodón unos segundos, sacan ese y ponen otro. Y así van repitiendo ese proceso por lo menos 4 o 5 veces, hasta que, si no frenó el sangrado, que es lo más común que pase, mínimamente va generando una vasoconstricción. ¿Qué vasoconstricción? De la mucosa nasal, del cornete inferior fundamentalmente, y que es lo que nos va a dar el espacio para poder seguir avanzando. ¿Me siguen hasta ahí? Una vez que Profe. ustedes hicieron vasoconstricción, le tienen que poner al paciente en la boca y en la fosa nasal lidocaína spray. ¿Está? Esa es la que viene al 10%. La lidocaína spray, ¿para qué? Porque cuando ustedes vayan a poner la sonda en la rinofaringe, si no tiene buena anestesia, les molesta un montón. Entonces, le pusieron lidocaína spray, hicieron vasoconstricción, ya lo lavaron, no tiene más cuadro, nada. Esto tiene que ser algo dinámico. ¿Por qué? Porque si no, a medida que ustedes van buscando una cosa, traen la otra y el paciente sigue sangrando, vuelve a generar el coágulo y es como que arrancan de cero. Por eso les digo que tienen que tener todo ordenado antes para poder avanzar rápido. ¿Entiende? Obviamente, ni que hablar de los métodos, de los elementos de protección personal. Eso está más que claro. Hoy en día, antes nos disfrazábamos un poco con antiparras y bata, obviamente guantes y barbijo para ver las depistajes. Hoy en día es bastante común de encontrarlo así por la lamentable pandemia, ¿no? Pero
los elementos de protección personal, yo no se los mencioné, pero es una obviedad. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Sí. Profe. Bueno, sigo. Entonces, una vez que ustedes ya generaron la vasoconstricción, a pesar de que a lo mejor no haya frenado del todo el sangrado y que habitualmente eso pasa, empiezan a colocar la sonda Foley, que tiene que estar desinflada, por supuesto, y van por esa fosa nasal pegados al piso hasta el fondo. Y eso progresa muy rápido. La nariz tiene 7 centímetros en promedio, pero hay dos cosas que tienen que tener en cuenta. No le tienen que poner ningún lubricante, ni lidocaína en gel, ni vaselina, porque he visto en muchos casos que le ponen vaselina. ¿Y qué pasa? Después cuando ustedes traccionan, porque eso tiene que estar a tensión, se sale. No les va a servir. ¿Está? Entonces, ¿qué hacen? No le ponen nada. Ya le pusieron lidocaína spray, entran con la sonda Foley. ¿Hasta dónde tienen que progresar con la sonda Foley? Ustedes al paciente lo están viendo de frente, le tienen que decir que abra la boca y tienen que ver la punta de la Foley atrás del paladar blando. Cuando ustedes ven la punta de la Foley atrás del paladar blando es porque están posicionados. Entonces ahí es cuando van a inflar la Foley. ¿Con cuánto la van a inflar? Con 10 a 14 centímetros ¿de qué? De agua. Aire. Perfecto, de agua o aire. No le tienen que poner solución fisiológica porque se cristaliza. ¿De acuerdo? Le ponen agua, habitualmente es agua lo que le ponen, y como les dije, de 2 a 14 centímetros, de 10 a 14 centímetros. Y ahí traccionan. Y ahí es donde viene el ayudante, porque ¿qué pasa? ¿El ayudante para qué va a estar? Simplemente para eso, para mantener traccionada la Foley. Porque si ustedes la inflan y no le dan tensión, es lo mismo que no hayan puesto nada. ¿Se entiende? Obviamente el balón va a estar en la cobana, va a estar atrás, inflado. Entonces ustedes al darle tensión va a impactar ahí en la cobana. ¿Eso es lo único que hay que hacer? No, absolutamente no. ¿Por qué? Porque ahora es donde viene la otra parte del tapón, que es el anterior. Ustedes lo habrán visto en las imágenes en el libro. Ahí empiezan a colocar la gasa dentro de la fosa nasal. ¿Y qué es lo que verdaderamente va a frenar el sangrado? La compresión de esa gasa contra el lugar sangrante. ¿Está? La sonda Foley lo que hace es contener todo ese ovillo de gasa que vamos a colocar adentro de la fosa nasal. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí, sí. Bien, perfecto. Una vez que yo llegué a cómo coloco cómo coloco esa gasa tal como dice el libro, y la verdad que hay que estar canchero. ¿Por qué? Porque hay que ir con la pinza, primero que nada para no lesionar ninguna otra estructura, porque si no uno va a ciegas y te chocas el cornete medio, el inferior, lesionás la mucosa, dañás, generás más epistaxis. Entonces, para que no pase eso, ustedes tienen que ir, como les dije, por lo menos al principio van en el ángulo entre el tabique y el piso. Y ahí pueden ingresar con la pinza hasta el fondo de la fosa nasal. Obviamente, después tenemos un montón de variantes porque puede tener una desviación, puede haber un montón de cosas. Y en este caso está la Foley también. Pero ustedes van siguiendo la Foley hasta el fondo. Y ahí dejan la gasa que llevaron, vuelven atrás con la pinza, retoman y vuelven a entrar. Y así, de atrás hacia adelante, es como completan todo el taponaje. ¿Se entiende cómo más o menos se dan idea de lo que les estoy diciendo? Sí. Una vez que llegan adelante, la gasa la cortan, la Foley tiene que estar siempre a tensión, el ayudante simplemente para no perder nunca esa tensión en la Foley. Y después con una gasa tienen que envolver la Foley. Le hacen como un nudo. ¿Está? Ahí. ¿Mantiene la tensión de la Foley? No. Se usa una chapita de suero habitualmente porque el libro dice un alfiler de gancho, pero es muy difícil andar con un alfiler de gancho en el bolsillo. Entonces, la chapita del perfus, ustedes envuelven la Foley y la doblan como si fuera una B corta.
Y eso hace que la Foley quede trabada. ¿Se entiende? Que quede trabada ¿dónde? Queda la chapita pegada a la piel, haciendo tensión, porque no sé si me explico. Ustedes tienen con tensión la Foley. Colocan la chapita a lo largo de la Foley, por fuera, manteniendo tensión, y después la doblan generando una V corta. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Una profe. vez que lo Sí. sueltan eso, la chapa se impacta sobre la fosa nasal. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Volver a tensar y ahí interponen una gasa, un nudo de gasa. ¿Para qué? Para que la chapa choque contra la gasa y no contra la piel. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Bueno, perfecto. Ahí termina el tapón. ¿Qué tienen que hacer? El paciente, ese taponaje es hasta que se lo saque el otorrino y si no son 7 días. Hay que darle antibiótico y obviamente se tiene que quedar internado el paciente. No se puede ir a la casa con ese taponaje. Obviamente el laboratorio que se hace después, hay que ver si hay que transfundirlo, no hay que transfundirlo, ver cómo está el estado hemodinámico y demás. Pero esa es la forma de frenar el sangrado hasta que reciba una atención por especialista. ¿Se entiende? Fíjense. Miren, más que nada les quería mostrar estas imágenes porque tienen que ser muy cuidadosos. Primero que nada, fíjense acá. Acá, obviamente, sangrado de un lado, después del otro. Estos son pacientes que recibimos en la guardia, ¿eh? Derivados porque a pesar del taponaje siguen sangrando. ¿Se entiende? Y fíjense, acá obviamente no detectaron el lugar de sangrado, está tapado de los dos lados, una Foley de cada lado tiene. ¿Se dan cuenta? Y además, fíjense esto, acá está la chapita de suero. Esto es un problema porque no interpusieron ninguna gasa acá, es decir, ustedes tienen que tensar la Foley y la gasa la atan acá para que esto contacte directamente, no contacte directamente con la piel. Y fíjense acá, está muy bien hecho el tapón, pero miren la tensión que tenía, cuál es la cicatriz que deja. Este efecto estético se hace cargo el que lo hizo y no lo pudo prever. Un segundito, por favor. Entonces, hay que estar muy atento a este tipo de patologías y después a la resolución que le damos. ¿Por qué? Y porque, imagínense, ustedes le resolvieron un problema y le generaron otro. Entonces, por eso les digo, hay que estar atento a la resolución que uno les da también. Lamentablemente es así. Entonces, ¿les queda medianamente claro cómo hacer el taponaje con sonda Foley? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta? Y sí, a lo mejor porque no lo entendieron tanto, porque si no les surgiría preguntas. No, hay que verlo, me parece. Hay que estar, Hay que ver. claro, Profe, eso pasa. te hago una Absolutamente. preguntita ahí. Bueno, como les digo, Pero como les decía, demasiado bien. Sí. Demasiado bien se entendió yo. a veces se complejiza porque la realidad es que es muy difícil a veces de explicar. Uno viéndolo, todo lo que yo les voy diciendo se entiende mucho más. Y quizá, con lo que decía la compañera, obviamente es como que quedaría pendiente el paso ese que, a ver, ahí ya ustedes están viendo la pantalla. No, ahora no. No, Ahora. Profe, una preguntita. Sí. La sonda Foley no tiene que ver con que pueda estar dañada alguna arteria adfenoidal, por ejemplo. ¿Cómo? Que si no, a ver, la sonda Foley cuando se insufla o se le mete agua común, digamos, y se tracciona, Sí. ¿es necesaria para prevenir de que sea una hemorragia posterior y que esté afectada a una arteria importante? No entiendo mucho la pregunta, pero sí, eso se hace para las hemorragias severas y como te decía, mayormente las hemorragias severas, esto ya entramos en lo teórico, son las pósteros superiores, las superiores.
es raro que una hemorragia severa sea anterior, y porque además la anterior es de fácil resolución también. No entiendo mucho la pregunta. No, si es básicamente para comprimir una, o sea, si esa tracción es para comprimir Claro, la básicamente fole una. habitualmente, como está impactada en la coana, eso queda en lo que es más rinofaringe. No sería efectiva para frenar el sangrado si vos no haces el taponaje anterior, ¿se entiende? La fole es simplemente para que no se salga del lugar la gasa que vos vas colocando y que además, en cierta forma, comprime todo el sector posterior, donde, bueno, ahí tenés la zona de la esfenopalatina y sus ramas. Bárbaro. Buenísimo, gracias. Profesor, una consulta. El libro describe también un taponaje en el caso de que no haya sonda Foley, con el Ajá. hilito y la gasa. Claro, el que yo le hablé. A mí, por ejemplo, me gusta más el tapón de gasa posterior, si tuviera que elegir. Yo, como hice la residencia, la Foley no la usaba, o usaba, pero para practicarlo, pero en realidad el tapón de gasa posterior, a mi criterio, es mucho más efectivo, me gusta más, menos traumático que quizás la sonda Foley. Pero bueno, hay que verdaderamente tener práctica en eso, no es que vos lo vas a agarrar y enseguida lo colocás, hay que saber colocarlo, no es sencillo, tenés que haberlo visto, como te decía, y haberlo practicado. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Profe, hicieron Una pregunta compañera en el por chat. Sí. ¿Eh? Hicieron una pregunta por el chat. Ah, no la vi. A ver. Eh, si el sangrado no para, no, en realidad pasa lo siguiente, el taponaje no sería efectivo si vos no cortás, si vos no si no limpiás la fosa nasal. Si vos haces el taponaje sobre los coágulos, verdaderamente es un fracaso total. Por eso, sí va a seguir sangrando, y por eso tenés que actuar dinámicamente, y por eso tenés que tener todo preparado antes de empezar a hacer el procedimiento. ¿Por qué? Porque le vas a hacer sonar la fosa nasal, le vas a sacar los coágulos, y no es que de ahí, una vez que se sonó, te va a ir a buscar las cosas que necesitas para hacerle el tapón. Vos tenés que tener todo listo. Te sonó la nariz, le sacaste los coágulos, le lavas, le pones vasoconstrictor, atrás la fole, atrás el taponaje y se terminó el procedimiento. Tiene que ser dinámico, por eso les decía que lo tienen que tener mentalizado, o sea, diagramado mentalmente antes de arrancar. Y los elementos que van a necesitar los tienen que tener, obviamente, preparados de antemano. Son cosas muy simples, pero que al momento hacen la diferencia. Doctor, ¿me escucha? Sí. ¿Estos pacientes quedan con antibióticos? ¿Cómo? Estos Sí, pacientes. absolutamente. Antibiótico endovenoso, internación. Lo que pasa es que los sangrados severos, uno no sabe hasta dónde llegan. Antes de la etapa quirúrgica en otorrino, que hace muchos años ya que se hace, antes de los dispositivos y demás, era la única opción. Y había veces que verdaderamente se complejizaba demasiado, se podían morir los pacientes por ese motivo. Entonces hoy en día tenemos otras soluciones que resuelven el problema, pero no deja de ser un cuadro severo. Entonces, como no se puede subestimar, a pesar de que con la folia y a lo mejor ustedes lo puedan resolver, el paciente tiene que quedar internado y hay que controlarlo. El estado hemodinámico hay que ver, porque a veces la cuantía de la pérdida es muy grande, hay que transfundirlo y demás. Eso, obviamente, y obviamente se hace profilaxis antibiótica. Así sea un taponaje anterior, la recomendación es siempre usar antibiótico. ¿Por qué motivo? Y porque hay mínimamente una sinusitis de retención. Imagínense que usted tapa en toda la fosa nasal, el moco, la sangre que queda ahí. ¿Ya está? ¿Y bien qué antibiótico se da? Depende. Si es vía oral, el que usamos habitualmente es amoxicilina. Bien, Si es internación y es endovenoso, ampicilina sulbactam. Mayormente ese. gracias.
¿Alguien más preguntó? No. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, mayormente estamos los jueves a la mañana, los jueves a la mañana, después de las 10:30 de la mañana, hasta el mediodía estamos, por si alguno en forma ordenada pasa y quiere ver el tema del tapón. Yo estoy en Neuquén, profe, pero muchas gracias. Muy, muy buena la Va a clase, ser me un poco encantó. complicado. Sí, estoy un poco complicada, pero con gusto, si estuviera cerca, iría. Sí. No, vamos a ver si estamos. La idea es armar un video para que ustedes lo puedan observar, pero bueno, en este caso no se puede. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Listo. Bueno, damos por finalizado entonces el laboratorio. Muchas gracias.